Ok, creo que podemos ir haciendo la introducción. Bueno, gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy para el webinar del volumen 25 del Tech Radar. Esta sesión va a ser en español y mañana vamos a tener otra sesión que será en inglés. Mi nombre es Majo, bueno, María José Majo. Estoy encargada de marketing en la oficina de España y solo voy a hacer una breve introducción antes de empezar con el webinar. Solo quisiera comentarles que primero, este es un espacio seguro para todos y todas. Tratemos, bueno, no, hay que mantener una buena comunicación y evitar cualquier tema que esté fuera de lugar durante todo el webinar. Así que todos siéntanse confiados de escribir o hacer cualquier tipo de pregunta en el chat. También tenemos la opción de Q&A en la parte de abajo. Así que si es que quieren hacer alguna pregunta para alguno de los dos speakers, van a responder al final de la sesión. Pueden escribirla ahí y al final vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. Y de igual manera, si quieren tal vez hacer una pregunta en vivo, está la opción de levantar la mano en su barrita de Zoom para poderles dar la palabra. Y sería genial si es que quieren hacer sus preguntas en vivo, porque queremos también que sea un espacio interactivo para todos y para todas. De ahí les quiero contar rápidamente de qué se trata el Tech Radar. Bueno, básicamente el Tech Radar es una guía que hacemos todos los años. Ya van más de 10 años en la que hemos trabajado como ThoughtWorks creando el radar tecnológico. Esta es una guía enfocada a las personas que están trabajando en el desarrollo de software y en la industria de tecnología. Y básicamente es una opinión, refleja la opinión de varios ThoughtWorkers a nivel global sobre las estrategias tecnológicas del mundo y de igual manera de ThoughtWorks y las tendencias tecnológicas que están sucediendo. Todo esto es una opinión basada en nuestras experiencias y en nuestros conocimientos que nos gusta compartir obviamente con todas las personas y que ustedes puedan tener la oportunidad de aplicarlas en su día a día y en su trabajo. Así que ahora voy a contarles un poco de nuestros speakers, Javi y Alejandro, antes de darles la palabra y que empiecen con la presentación. Entonces, el día de hoy, bueno, tenemos a Javi y a Ale. Alejandro es desarrollador de software desde hace 8 años, de los cuales ha trabajado en un inicio como backend y actualmente es un full stack developer. Trabaja en ThoughtWorks, pero también es profesor a tiempo parcial en el máster de programación de alto rendimiento en La Salle, Barcelona. Y por el otro lado está Javi. Él se unió a ThoughtWorks Madrid en el 2019. Ha estado trabajando haciendo software durante los últimos 17 años, así que tiene bastante experiencia al respecto. Básicamente ha trabajado en proyectos de desarrollo de software de varias industrias como agencias de viajes, sector aeroespacial, mensajería, etcétera, y siempre en roles que requieren habilidades importantes de manera técnica y al igual de manera de conocimiento de negocio. Así que, como les digo, esta va a ser la presentación sobre el radar volumen número 25 y ahora en el chat les voy a compartir el link para que puedan descargarlo. Es totalmente gratuito y tenemos la versión tanto en inglés como en español. Eh, Les animo a que lo revisen en vivo mientras tenemos esta presentación, porque toda la información está en la página y si no sé si quieren revisar cualquier blip que nuestros speakers comenten el día de hoy, les va a ayudar como también una guía si es que tienen alguna duda o si es que quieren abordar alguna pregunta específica. Así que con eso les doy la palabra a Javi y Ale para que nos den la presentación de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti. Em, pues sí, voy a empezar yo. Tengo aquí, espero que veáis mi pantalla. Sí, Y sí, sí. primero el tema del que voy a hablar primero es el de la ley de Conway, ¿no? Que sigue siendo vigente, sigue estando vigente, está en el radar. Y lo que tenemos en el radar es esto de que al final la ley de Conway es una ley que sigue siendo muy vigente y que es importante tenerla en cuenta cuando construimos equipos o queremos una cierta arquitectura, ¿no?, en nuestro sistema. La ley de Conway básicamente dice eso de que una arquitectura
de cualquier aplicación se parece mucho a los patrones a los patrones de comunicación que hay en la organización. Eso así parece muy abstracto, pero normalmente si lo piensas, un equipo que se encargue de finanzas probablemente cree un servicio de finanzas y los equipos y otros equipos que tengan que estar relacionados con este servicio, pues tendrán cierta comunicación con ese equipo y por tanto cierta comunicación en la arquitectura con ese servicio. Eso es básicamente lo que te dice la ley de Conway y nos da una idea, puede ser súper útil para generar cierta arquitectura modelando equipos, pero también puede ser un problema si no la tienes en cuenta porque te va a ir en tu contra. Si tú intentas hacer una arquitectura en contra de los equipos que tienes y sus comunicaciones entre ellos, pues vas a complicarles la vida a esos equipos y será poco efectivo. Entonces, bien utilizada es un gran catalizador para cambios, mal utilizada es un impedimento tremendo. Vale, esto que he puesto aquí es como un ejemplo. Quería hacerlo lo más pequeño posible, así que he pensado en un equipo. Entonces, me gustaría, básicamente, lo que dice la ley de Conway es que imaginemos que tenemos un equipo formado de tres roles diferentes que hablan poco entre ellos, que son los frontend, los backend y los DBAs, ¿no? Tenemos estos tres roles en el equipo y esta gente se comunica simplemente a través de subtareas, hablando únicamente al principio, tal vez definiendo las APIs que van a tener, pero poco más, ¿no? No trabajan juntos, trabajan cada uno independientemente, son un poco silo cada grupo y entonces ocurre esto, ¿no? Que tenemos historias de usuario, la historia de usuario la solemos dividir en tres subtareas, cada subtarea se encarga a alguien de cada uno de estos silos. ¿Y qué es lo más probable que ocurra? Pues que eso quede representado en la arquitectura de nuestro sistema. Probablemente tendremos una especie de monolito de frontend que se comunicará únicamente con el monolito de backend que se comunicará con nuestra base de datos. Si esa es la arquitectura que nosotros queremos, perfecto. Está bien tener este tipo de comunicaciones y hacer las cosas así. Si es otra, pues deberíamos repensar cómo trabaja el equipo. Seguramente si quisiéramos, por ejemplo, ir más hacia microservicios o tener más un microservicio pequeño que tuviera este usuario, pues a lo mejor si los frontend y los backend trabajaran juntos, podrían pensar en tener todo el code base en un mismo repositorio. Y tal vez los frontend pudieran tocar cosas de backend y no estar tan aislados, ¿no? Entre sí. Bueno, pues esto es como un pequeño ejemplo muy gráfico de lo que produce la ley de Conway, ¿no? Es como una fuerza que te lleva hacia representar la misma estructura de comunicación que tienes en tus equipos con la gente. Claro, pero esto tiene la inversa, ¿no? Yo podría pensar, bueno, pues si esto es verdad, si modelo mis equipos de cierta manera, conseguiré tener una cierta arquitectura. Y eso es la maniobra inversa de Conway, que es un poco lo que ahora está un poco no de moda, pero bueno. Sí, la idea está de pensar primero en equipos antes que en la arquitectura, ¿no? Team first, ¿no? Esta idea es un poco la maniobra inversa de Conway y es con lo que intentamos es, pues si pensamos en equipos que sean más autónomos y separados, tendremos una arquitectura que esté más desacoplada, ¿no? Sería un poco, iría por ahí el tema. Lo que pasa es que en algunas organizaciones existe la idea, sobre todo yo creo en startups, que la comunicación es siempre buena entre todos, ¿no? Esto es verdad en general, pero mucha comunicación para muchas cosas todo el rato suele ser a veces mucho impedimento, ¿no? Entonces, esto lo podemos utilizar en la ley de Conway. Si hay equipos que se comunican muy poco o que no necesitan realmente o que no les importa mucho lo que haga otro equipo, por ejemplo, si tenemos una aplicación donde tenemos un catálogo de productos y luego un equipo que se encarga más de las compras,
esos dos elementos no están muy relacionados. Yo no tengo que preocuparme mucho cuando estoy comprando un producto por sus características, ¿no? Si tuviéramos esos dos equipos organizados de tal manera que no se tienen que hablar mucho, incluso que están separados, que no tienen por qué tener mucha comunicación, generarán poco acoplamiento en lo que hagan, ¿no? Seguramente no tengan el código en el mismo repositorio o lo tengan en servicios diferentes. Pero si tenemos a dos equipos que tienen mucha comunicación y que necesitan y que están ciertamente acoplados porque unos tienen que hacer algunas cosas de los que otros dependen y estas historias, seguramente esos equipos es mejor tenerlos más cerca y generarán algo que esté realmente acoplado. No generarán servicios muy separados, seguramente. O si lo hacen, tendrán ciertos inconvenientes que irán sufriendo durante la vida del producto. Básicamente, eso es lo que quiere decir la ley de Conway, que no siempre la comunicación es buena entre equipos. Hay que pensar bien en ella y modelar tus equipos o crearlos, darles responsabilidades sobre servicios los más independientes posibles. Si esto no es posible, pues los equipos que estén relacionados deberían generar servicios acoplados entre ellos. Por ejemplo, en este caso, los equipos que están menos acoplados, si necesitan algún tipo de comunicación, la pueden hacer de forma asíncrona, a través de mensajería o representando eso, un bajo acoplamiento dentro de esos servicios en nuestra arquitectura. Mientras que los equipos que están mucho más relacionados seguramente necesitan generar cosas que estén más acopladas, ¿no? Otro ejemplo de un efecto en donde esto es algo claro, yo creo, que ocurre a veces, que es que cuando una organización se basa mucho más en individuos que en equipos y apuesta por microservicios, por ejemplo, a mí me gusta este ratio que hay entre número de microservicios entre número de gente. Y si ese ratio se aproxima a 1, probablemente es que los equipos no tengan fuerza real, sino que sean los individuos los que realmente muevan la compañía. Y con lo que eso conlleva, ¿no? Básicamente estamos representando que no hay organizaciones con responsabilidad o microorganizaciones con responsabilidad, sino que cada uno hace un poco la guerra por su lado e intenta generar lo que considera. Eso, pues es un ejemplo de la ley de Conway. Si esto es así, si esto es nuestro patrón, eso quedará reflejado en nuestra organización, en nuestra arquitectura, perdón, y por tanto generaremos tantos microservicios como gente tengamos, con tareas muy pequeñas. Oye, si te puedo interrumpir, sí que es verdad que alguna vez me he encontrado en situaciones, en un cliente o proyectos que hay más microservicios que personas. Pero en ese caso, ¿cómo das la marcha atrás? Es decir, ¿habría que cargarse esos microservicios y volver al monolito? No, yo creo que es algo, si esto ocurre, esto es una representación de lo que ocurre en la empresa realmente. Dar marcha atrás a eso es cambiar la organización, hacer que los equipos empiecen a tener más poder, más fuerza y por tanto, por la propia ley de Conway, que ellos organicen el código de la manera en la que sea más efectiva y represente mejor la organización actual de las comunicaciones que hay entre los diferentes grupos de la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que la marcha atrás es empezar a diseñar los equipos de manera que sean responsables de partes de la aplicación y restringir la comunicación entre ellos dependiendo de lo que estén trabajando, ¿no? Pues eso, lo que hemos dicho, si eres capaz de tener equipos independientes que se encarguen de un vertical de tu aplicación, pues seguramente tengan poco que hablar con otros equipos que estén más en el flujo de compra, más a la derecha, por ejemplo, no tendrán mucho que hablar con ellos y estarán relacionados más con otros equipos. Entonces, esas organizaciones, pues al final tú las estás modelando teniendo esto en cuenta y cambiarán la arquitectura, básicamente. Si tú cambias los equipos, debería cambiar la arquitectura. Eso es algo que lo estás haciendo por eso, si no, no tiene sentido. La arquitectura y la organización de los equipos en
en una empresa de software, está súper relacionado, es lo que te está diciendo Conway. No puedes intentar hacer una arquitectura diferente a cómo es el patrón de comunicación en tu organización, de cómo son tus equipos, qué acoplamientos tienen, qué necesitan de otros equipos. Todo eso es algo que puedes cambiar. Pero claro, si haces esto que yo digo, tienes que dejarles cambiar la arquitectura. Sí, que al No final puede- la organización hace que la arquitectura tienda hacia algo, ¿no? Pero tienes que dejar esa libertad. Eso es. Si no lo dejas, si tenemos un grupo que es de arquitectos que deciden y va en contra de este cambio organizacional, no valdrá para nada. Y tendremos este conflicto constante entre la arquitectura y lo que son los equipos. Básicamente lo que te está diciendo es que tienes que cambiar tu cultura, ¿no? Tienes que cambiar cómo trabajar, cómo pensar, enfocarte más hacia, bueno, lo que tú quieras, como quieras tu arquitectura, un poco enfocar más los equipos hacia eso. Bueno, y esto sería un poco sobre la ley de Conway. Y luego habíamos pensado en hablar de dos flips que está bastante relacionado con la ley de Conway. Uno de ellos es la carga cognitiva, ¿no? Que está relacionado con cuánto un equipo es capaz de soportar en cuanto a código, ¿no? Por decirlo así. ¿Cuántos proyectos, productos, servicios soporto yo y cuántas cosas tengo que recordar para poder hacer mi trabajo? Básicamente la carga cognitiva es eso, hay como tres tipos diferentes: la intrínseca, la externa y la germana. Por ejemplo, la intrínseca está relacionada con el espacio de problema a resolver. Ahí pone un ejemplo que es cómo se estructura una clase en Java, cómo creo un nuevo método, dónde lo pongo, o si esto debe ser privado o público, estas cosas, ¿no? Esto sería un poco la carga cognitiva intrínseca, que es lo que estás utilizando, cómo se usa, ¿no? Recordar todo eso, tenerlo en la memoria, es necesario para hacer tu trabajo. La externa es un poco, está un poco relacionada al contexto en donde tú estás trabajando, pues al negocio, a la arquitectura que tú tienes, ¿no? Eso es lo que te dice. Este servicio, cómo lo pongo? Tengo que utilizar, pues estoy trabajando en arquitectura de microservicios, estoy trabajando en un monolito, tengo que generar un componente, importar una librería o qué es lo que hago, ¿no? Y la germana está relacionado con el contexto, pero ya más a nivel de comunicaciones, ¿no? Por ejemplo, este servicio, ¿con qué otro servicio tiene que hablar? Si tengo que hacer esta funcionalidad, esta nueva feature, ¿en qué microservicio la tengo que poner? ¿Y con qué otros microservicios tengo que estar llamándome o recibir la información? Esa cantidad de cosas. Bueno, pues todo eso al final es algo que es un esfuerzo mental que tú estás haciendo constantemente para poder realizar el trabajo, y está claro que una persona tiene un límite en eso. No es, por poner un ejemplo muy bruto, si alguien quisiera hacer un sistema operativo él solo, teniendo en cuenta todo lo que hay que hacer, seguramente se le escaparían detalles y no sabría, llegaría a un punto en donde perdería un poco el norte, ¿no? Entonces, como una persona tiene un límite para recordar todo lo que necesita hacer para poder realizar su trabajo correctamente, también existe un límite a nivel de equipo. Podríamos pensar, bueno, pues podríamos añadir más y más personas a un equipo para aumentar la carga cognitiva del equipo. Eso es algo que siempre podríamos hacer, ¿verdad? Pero hay un problema aquí, y el problema es que la cantidad de conexiones que tú tienes que hacer para tener un equipo donde todo el mundo hable con todo el mundo empieza a incrementarse exponencialmente cuando tienes más y más gente, ¿no? Esto es un ejemplo muy gráfico. Cuando tienes 6 personas y tú intentas conectar a todos los nodos en ese gráfico, tendrás 15 líneas. Si no, si tienes 7, 21, 10, 45, 12, 66, 14, 91. Cada vez es más difícil. Imaginemos esto que lo traducimos a meetings, a one-on-ones con la gente, ¿no? Cada vez es más difícil y más difícil tener a todo el mundo organizado y en línea sobre ciertas características. La complejidad que te añade más cantidad de gente es algo que hay que tener en cuenta y que te va a ralentizar. Por tanto, la carga cognitiva
no la puedes aumentar subiendo el número de personas, porque vas a tener esta otra fuerza que te viene en tu contra, ¿no? Que es la complejidad que añades de las relaciones en tu equipo. Y esto es un poco, está relacionado bastante, yo creo, con la ley de Brooks. Esta idea de que no por añadir más efectivos a un proyecto vas a conseguir que se retrase menos o que vaya o que consiga llegar a tiempo a su deadline, sino que seguramente lo que añadirás es más retraso aún. No solamente por el tema que hemos hablado de la complejidad de las relaciones, sino también porque cuando entra una persona en un equipo tiene un tiempo en donde necesita aprender cosas y eso va a consumir tiempo de otra gente. Y bueno, hasta que no llegue ese momento, pues no podrá empezar a trabajar, ¿no? Es esta idea de que es imposible, una mujer puede tener un bebé en 9 meses, pero 9 mujeres no pueden tener un bebé en un mes. Eso es imposible, ¿no? Pues básicamente eso es lo que te da la carga cognitiva, que la única manera que tú tienes para mantener la raya, o sea, hay dos límites aquí. El número de personas que tiene un equipo es un límite, por lo que hemos hablado, y otro límite es lo que cada uno puede recordar para hacer su trabajo. Si tú tienes que recordar, si en tu código hay mucha deuda técnica, tienes que recordar muchas cosas para no meter la pata, cada vez será más y más difícil no meter la pata porque alguna vez se te va a olvidar algo y lo vas a hacer. Entonces, si yo no puedo meter a más gente y tampoco puedo acordarme de más cosas porque no me pueden aumentar el cerebro, ¿qué única opción tengo? Limitar la carga cognitiva. O sea, medir la carga que tiene el equipo y mantenerla en unos niveles en donde sean aceptables para todos, ¿no? Es un poco, yo lo veo un poco como el juego este del Buscaminas. En el juego del Buscaminas, cuando tienes muchas cosas abiertas y muchos frentes, pues se te va olvidando. A veces no te acuerdas, no ves claro dónde está la mina, ¿no? Tienes demasiadas minas que están puestas por ahí y que puedes pisar. Si tienes pocas minas o un espacio más reducido, es más fácil acordarte dónde están y puedes ir siempre esquivando de un sitio a otro. Entonces, ahí tienes dos maneras de hacerlo. Pues una es la idea esta de reducir la deuda técnica, es una forma de reducir la carga cognitiva. Pero para evaluarlo, que esto es lo más difícil tal vez, ¿cuánto es la carga cognitiva que mi equipo soporta? Eso es muy difícil, ¿no? Saberlo, porque claro, no es una medida que yo no puedo medir cuánto puedo recordar en mi cerebro, ni cuánto tiene otra gente en su memoria, eso es muy difícil. Pero sí que se puede hacer a través de lo que siente el equipo, ¿no? Lo que siente cada uno de los desarrolladores del equipo. Si normalmente los equipos cuando has superado la carga cognitiva del equipo, los equipos suelen estar hasta arriba de trabajo, con mucha presión, no salen las cosas. Entonces, se puede utilizar como proxy ese sentimiento que tiene el equipo, cada uno de los participantes, para saber si la carga cognitiva es demasiado alta o no. El autor de Team Topologies tiene un recurso bastante interesante que está en GitHub, está aquí puesto como un link, para, a través de una encuesta, evaluar la carga cognitiva. Básicamente están midiendo un poco la experiencia del desarrollador. Cómo de fácil es desplegar, cómo de fácil es no meter la pata para haciendo un bug o recordar pues a lo mejor legislación que aplica a su trabajo, ¿no? Cómo de fácil es, si tiene esa documentación, sabe dónde está, todas esas cosas. Es una encuesta, puedes medirlo y entonces, dependiendo de si te estás yendo muy arriba o muy abajo, puedes tomar medidas, por ejemplo, como partir el equipo, dividirlo en dos, que está relacionado un poco con lo que hablábamos de la ley de Conway, si es que hay muchas partes que son muy independientes y que estamos asumiendo todas dentro del equipo, pero que realmente podrían estar en dos equipos o más. Y eso pues reduce también el equipo y reduce también la cantidad de comunicaciones que necesitamos entre cada uno de nosotros. Esto sería un poco en base al primer blip, que es el de la carga cognitiva. Y sobre el segundo, que está también relacionado con esto, es las 4 Key Metrics o las 4 métricas clave. Como en el TechRadar lo tenemos como adoptar. Y es una buena manera de medir
la mejora continua que vamos teniendo en el equipo. Si es que somos un equipo que intentamos hacer continuous improvement, ¿no? Y las forking metrics se basan en 4 métricas, 2 de ellas que están muy relacionadas con Lean y 2 de ellas que están mucho más relacionadas con la estabilidad del sistema en que estábamos trabajando. Las 2 que están relacionadas con Lean son el lead time, que básicamente es un poco diferente lo que se propone en las forking metrics. Voy a empezar diciendo que las forking metrics vienen de un libro que se llama Accelerate, que lo crearon, es un libro que está basado en un estudio sobre muchos equipos durante bastantes años, que se basa en un informe de DevOps, el DevOps Report, y que en el libro de Accelerate encontraron una relación entre la calidad de lo que se hacía en diferentes proyectos y estas 4 métricas. ¿Vale? Sí, básicamente eso. Entonces, en el lead time, por ejemplo, en Accelerate, lo podemos medir como el tiempo desde que se hace un commit hasta que ese commit está en producción, hasta que tú lo pones en producción, desde que tú haces un código en tu máquina hasta que está en producción. En Lean es un poco diferente porque sería el tiempo que alguien quiere un cambio en el sistema y eso queda hecho. Entonces es como, en Lean es más grande que lo que sería el lead time en Accelerate. Luego tenemos el batch size en Lean, que está de alguna manera relacionado con el deployment frequency, la frecuencia de despliegues que hacemos. En Accelerate la frecuencia de despliegues es cuántas veces desplegamos por unidad de tiempo, puede ser por semana, por día, por lo que cada uno quiera. Y el batch size está relacionado porque cuanto más pequeño es, más fácil suele ser desplegar a producción más frecuentemente. La frecuencia y el tamaño de lo que desplegamos están relacionados. Si hacemos desarrollos muy grandes con muchas clases o muchos ficheros, cambiándolos, probablemente haremos release a producción con muy poca frecuencia comparado si solamente tocamos 1 o 2 líneas cada vez. Así que el tamaño de lo que subimos a producción es inversamente proporcional a la frecuencia de despliegue. Y luego tenemos las 2 otras métricas que son más de estabilidad, que lo que intentan medir es, porque tú, claro, podrías empezar a hacer cambios, yo podría desplegar a producción todo lo que escribo en mi máquina y ya está, sin ninguna medida, a lo loco. Metería un montón de bugs, si la gente encima no hace test o tal, no tiene buenas prácticas, pues seguramente no serviría de mucho. Entonces, estas 2 métricas intentan medir que todo se haga pues para el bien de la aplicación, ¿no? Entonces, el mean time to recover sería el tiempo que yo tardo, que como equipo tenemos para recuperar un sistema, recuperar nuestro sistema a un estado estable, cuando hemos tenido un bug grave o hemos metido la pata por algo. Pues si es el tiempo medio en que tardamos en hacer esto, por ejemplo, si nos acordamos de lo que pasó con Facebook hace poco, pues se tiraron 4 horas para arreglar un cambio que hicieron, ¿no? Eso significa que tuvieron que... No era un rollback trivial ese cambio. Si hubiera sido un rollback trivial, lo hubieran hecho en 1 segundo o 2 segundos. Pero lo que tuvieron que hacer fue muy complejo porque pasaron muchas cosas y ¿no? Eso es básicamente lo que te está midiendo. Está midiéndote la complejidad para resolver una situación así. Y el change failure rate es un poco el porcentaje de veces que subes a producción algo que tiene algún problema. Si siempre subes cosas, si tienes un change failure rate del 0%, significa que siempre estás subiendo cosas a producción que funcionan. Si tienes un 100%, siempre subes cosas que no funcionan, ¿no? Entonces, medir ese ratio es interesante para tener en cuenta si estás rehaciendo trabajo todo el rato, porque cuando subes a producción algo que está mal, luego lo tendrás que arreglar. Entonces, de alguna manera estás retrabajando todo el rato. Y eso es malo para ti, como para los desarrolladores en tiempo, para ser eficientes, pero también es malo para el cliente porque está viendo errores continuamente, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esas 4 métricas, en Accelerate
crearon esta tablita que es para definir a equipos en diferentes categorías. Y la parte interesante es que hay una relación directa entre los equipos, los high performers. Uno podría pensar que son aquellos que despliegan muy rápido, pero que en cambio que tienen mucho failure rate, ¿no? Que es la cantidad de la frecuencia de fallos es alta, o que el mean time to recover es alto. Pero al contrario, los high performers, los equipos mejores, son aquellos que son capaces de ser muy rápidos desarrollando, el lead time es menor de 1 hora, pero también desplegar muchas veces al día y tener una frecuencia de errores muy pequeña y un mean time to recover muy pequeño. Ese grupo de equipos son capaces de aunar calidad y estabilidad, calidad por un lado y velocidad a la vez, que ese es el punto interesante. O sea, es posible tener calidad y velocidad dentro de a la máxima, sí, pues lo más alto que se pueda, sin pecar ninguna de las dos, ¿no? No por tener más calidad vas a ir más lento, ni por ir más rápido vas a tener menos calidad. Esa es la idea de los high performers. Luego tenemos los medium performers y los low performers. Los low performers, bueno, pues tienen unos números malísimos, ¿no? El lead time es cada 6 meses, la frecuencia de despliegue es entre 1 y 6 meses. Tienen muchos errores porque hacen big bangs, ¿no? Al final lo que hablábamos antes del batch size es muy grande, es enorme, por eso la frecuencia de despliegue es muy lenta y suele contener muchos errores porque es muy difícil cuando cambias muchas cosas no tocar algo y romperlo. Cuando cambias poquitas cosas y puedes tener mucho más control sobre ellas porque puedes hacer mucho más test. Si pasa algo y tienes un proceso de despliegue muy rápido, puedes hacer un rollback rápido. Está todo relacionado, ¿no? Y los medium performers suelen ser, es interesante porque tienen un change failure rate mayor que los low performers en estas estadísticas. Y es básicamente porque están intentando ir de low performance a high performance, pero en el medio están preocupándose demasiado por la velocidad y no tanto por la calidad y la estabilidad del sistema. Y esto es un poco lo que quería hablar de la JPP. A mí la clave de estas métricas, más que el valor en sí, es eso, ¿no? A veces parece contradictorio que tú hagas muchos cambios y eso te provoque muchos errores y al final te das cuenta de que es al contrario, ¿no? Como le decía, de pequeños cambios, capacidad de reaccionar mucho más rápida y te encuentras en una situación mucho más estable. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Al final curiosa es que la tabla no sé. creo que la van actualizando cada año. Sí, esta no es la última que tienen, es la que he conseguido. Creo que es la del 2018, una cosa así, pero la van actualizando y cada vez hay más equipos que se están moviendo hacia High Performance. Yo creo que además ahora tienen una columna nueva de más a la izquierda de High Performance. Pero sí, es interesante todo esto. Habla un poco de las prácticas que puedes seguir, ¿no? Te están diciendo que si hay prácticas que te permiten tener un lead time más pequeño, desplegar muchas veces a producción al día, si simplificas la burocracia para subir a producción y tal, seguramente consigas estar dentro de los high performers. Y si pones muchas trabas o tienes... Sí, o tienes mucha validación manual que es mucho más lenta, pues estarás mucho más hacia los low performers. Bueno, y ahora vamos a cambiar y me parece que Ale, tú vas a coger el mando de esto. Pues me dejas, comparto yo. Y compartes tú. Javi, antes de que empiece Ale, creo que hay una pregunta de alguien que quiere preguntar en vivo, entonces le voy a rápidamente a dar el acceso para que pueda hacer la pregunta, porque creo que es Claro, justo de este último tema que hablaste. sí. Entonces estaba Ignacio. Estás muteado, Ignacio. O tal vez se aplastó sin querer. Sí, pero no. Ok, creo que podemos seguir con
con Ale para no pasarnos del tiempo. Vale, bueno, ahora me toca a mí y también voy a comentaros sobre uno de los temas, que es el de tecnología inteligente que no deberíamos necesitar, y dos blips. Lo voy a hacer un poco rápido porque Javi ya habéis visto que filosofía bastante y le gusta alargarse. Lo siento. Entonces, en este radar hemos hablado sobre este tema de tecnologías que a veces implementamos en nuestro sistema para solucionar algo que quizás no es realmente el problema, ¿no? Es lo típico, tú vas a una empresa, entras nuevo y hablas con el CTO y te enseña un diagrama maravilloso de su arquitectura, multivendor, con 7 millones de sistemas encajados unos con otros y realmente te das cuenta de que quizás no era el camino, ¿no? Sino quizás es cuando vamos a meter tecnologías nuevas, tenemos que dedicar esfuerzo en pensar si realmente podemos hacerlo de otra manera. Hay varios ejemplos sobre esto, ¿no? No sé, si por ejemplo en tema de data, pues hay pipeline, ¿no? Que necesitan hacer muchas cosas y en vez de ir un paso hacia atrás e intentar simplificar ese pipeline, metemos una librería que te permite hacer una tarea, encajarlas y hacer algo mucho más complejo, en vez de ir hacia atrás. O en otros casos, ¿no? Que tenemos típico, ¿no? Una startup que tiene un monolito y en vez de intentar solventar el problema de ese monolito, empezamos a añadir microservicios, quizás usamos tecnologías nuevas que pensamos que van a solucionar el problema, incluso metemos Kubernetes porque pensamos que eso también va a solucionar el problema, en vez de dar un paso hacia atrás y decir, vale, pues vamos a arreglar este monolito, vamos a hacerlo más sencillo, vamos a tenerlo controlado antes de dar un paso hacia adelante. Otro de los problemas que te puedes encontrar es, no sé, a veces tienes una aplicación que es tan compleja que no sabes cómo para testearla, necesitas pues una base de datos aquí, un sistema de colas, otro servicio externo, te encuentras en una situación muy difícil y intentas pues, o cuando tienes muchos equipos que intentan testearlo todo y empiezas a generar entornos dinámicos con scripts que te montan 1000 historias, cuando en realidad puedes tener otra solución, ¿no? O quizás un entorno de integración donde esté todo ya configurado y no tengas que hacerlo de una forma tan dinámica que a veces puede conllevar a sistemas muy complejos de mantener. Entonces, la idea es eso, realmente necesitas esa nueva librería, esa nueva herramienta, ese nuevo framework para resolver tu problema o tu problema está en una capa más abajo. Creo que aquí sobre esto me parece interesante porque a veces tendemos a tener muchísimos entornos previos a producción, en vez de tener solo uno, una integración, tenemos 3 o 4 porque queremos añadirle y estamos añadiendo más complejidad. Yo creo que está relacionado con esto que tú comentas. Totalmente. Te encuentras en una situación de que, bueno, tienes que añadir burocracia, tienes que añadir procesos, tienes que añadir otras cosas extra que quizás no sea necesario. Y que eso pues es un poco también relacionado con lo de la carga, lo que tú decías, ¿no? Que estás haciendo que la carga cognitiva aumente y quizás es más difícil avanzar o trabajar porque tienes que tener muchas cosas en mente. Entonces, ahora hablando sobre blips, el primero que voy a hablar es telepresence, que está un poco relacionado también con lo que acabo de hablar, pero bueno, eso iré después. Telepresence es una herramienta que en el radar sale como evaluar, es decir, quizás sirve para tu caso, o sea, echar un vistazo y a ver cómo te encaja, que básicamente te permite en un entorno de Kubernetes reemplazar un pod de tu deployment con uno local, lo que eso te conlleva a poder debuguear, depurar tu aplicación en un entorno más real. Entonces, así a nivel de arquitectura, pues es un poco eso, ¿no? Tú tienes un entorno de test en tu empresa que tiene varios servicios que se comunican entre ellos y tú quieres hacer un
cambio y a veces pues haces el cambio, creas la imagen, lo deployas y haces pruebas. Y eso hace que el feedback loop sea bastante largo, porque entre que haces el deploy y tal, pues pueden pasar unos cuantos minutos dependiendo de tu configuración. Entonces, lo que esta herramienta te permite es hacer una trampa y meter un proxy para que el pod o la aplicación que tú levantes en local se meta en medio y reemplace al pod de tu entorno. Y eso hace que todas las llamadas que ocurran hacia ese servicio en el entorno de staging, por ejemplo, pues accedan a tu entorno local. Y eso te permite pues, usar tu IDE, por ejemplo, para debuguear, meter breakpoints, etcétera. Y entonces el feedback loop es mucho más rápido. Entonces, esto tiene cosas buenas, que es, tienes un entorno complejo y quieres debuguear algo y puedes meter esta herramienta que te permite, pues eso, montar o simular un entorno local. Es decir, tu entorno local no puede levantar todos los servicios, quizás porque son muy pesados y tu máquina no aguanta, o porque tienen dependencias externas que no puedes solventar en local. Entonces, con esto te permite tener esa capacidad. Lo malo de esto es que quizás ya enganchándolo con el tema de tecnologías que quizás no necesitas, esto es una herramienta muy útil, muy potente, pero también puede significar que tu entorno de integración quizás es demasiado complejo. O volviendo hacia atrás, que la aplicación está demasiado acoplada entre ellas quizás, entonces no te permite probarla en local. Entonces, en vez de usar telepresence para solventar esos problemas, quizás tienes que dar un paso atrás y hacer que tus aplicaciones sean más dependientes y que sean fácilmente testeables por separado. O si llegas a ese punto, puedes llegar a tener test por contrato, ¿no? Y que sea una forma mucho más rápida y eficiente de testar tu aplicación sin tener que llegar a esta situación. Entonces, por eso es bien, pero lo recomendamos que se pruebe porque puede encajar en tu situación, pero quizás es el momento de dar un paso atrás. Y luego una herramienta que la gente de software está probando en diferentes proyectos y funciona bastante bien. Yo estuve dando un vistazo, la estuve probando y la verdad es que me pareció bastante guay. Es Tailwind CSS y en el radar sale como probar. Es decir, es bastante factible que te pueda ser útil en tu proyecto. Obviamente, pues no hay que usarla siempre, o sea, simplemente hay que tener en cuenta tu situación. Pero es una herramienta que provee unas clases para añadir estilo de una forma muy elegante, tengo que decir. Aquí a la izquierda vemos un ejemplo, ¿no?, de cómo sería el HTML y vemos que Tailwind CSS tiene unas clases de bajo nivel que combinándolas entre ellas te permite hacer realmente maravillas, te permite hacer muchas cosas. Lo bueno de esto es que los nombres de las clases son siempre lo mismo, ¿no? Hay muchos proyectos que te encuentras que cuando empieza a crecer el proyecto empiezas a tener que crear clases CSS nuevas para cada componente. Pues el botón, no sé qué, el tooltip, no sé cuánto. Empieza a crear 1.000 millones de clases y eso cada vez se complica más. Cada vez se complica más y tiene un montón de clases que no sabes para qué son. Otra cosa buena de esta es que las clases están en el propio HTML y es muy fácil pues, ver a primera vista cómo se está estilizando este componente. Y modificarlo, añadir, quitar cosas es mucho más rápido que no tener que estar yendo al CSS, ver que esta clase qué es lo que hace, esta clase qué es lo que hace. Entonces te facilita eso a la hora de desarrollar. Otra cosa que tiene Tailwind CSS que es muy potente, que me gustó mucho, es que tú puedes personalizar. Por ejemplo, el tema de los colores. Tiene propiedades que son pues blue, red y tiene como una especie de colores como por rangos y eso tú puedes modificarlos para que se adapten a la identidad de tu empresa. No tienes que hacerlo, no todas las aplicaciones Tailwind CSS parecerán la
la misma aplicación. Entonces puedes personalizarla bastante. Al final, como normalmente cuando trabajamos en nivel de frontend trabajamos con componentes, lo que se está viendo ahora es que cada componente tiene sus estilos y no se reutilizan en ningún otro sitio. Entonces, al hacerlo de esta manera es bastante más fácil de mantener. Otra cosa que también es muy guay de esto es que puedes copiar y pegar. O sea, si tú tienes unos estilos en un componente y dices quiero reutilizarlo, puedes copiar las clases y no tienes que cambiar el nombre, no tienes que adaptarla, simplemente funciona. Y quien dice otro componente, dice pues otra persona en internet ha publicado un componente y tú puedes copiarlo, pegarlo y simplemente puedes adaptarlo pues quitando alguna de las clases, añadiendo otra. Y eso es bastante poderoso y te permite, bueno, mucha flexibilidad. Yo lo estuve probando y es bastante bueno a la hora de empezar un proyecto nuevo. Simplemente pues añades Tailwind CSS, ya te viene con unos estilos más o menos, que puedes configurar unos por defecto del tema que te viene. Y entonces hacer una aplicación estilizada sin tener que hacerlo todo desde cero. Y se ha creado una comunidad alrededor de Tailwind CSS que es increíble. O sea, yo he estado mirando y hay mil cosas. Y aquí voy a mencionar dos y Awesome Tailwind CSS, que ahí hay un listado con 1000 recursos, con componentes, librerías, ejemplos, donde puedes reaprovechar muchas de las cosas. Entonces, dos que menciono aquí es Headless UI, que es de los creadores de Tailwind CSS. Entonces son componentes de React y Vue que no tienen estilo. O sea, eso es lo típico que coges una librería de React que es un calendario y cuando vas a instalarla en tu proyecto te das cuenta que tienes un estilo y tienes que empezar a quitarlos, modificarlos y se te complica bastante el tema. Entonces aquí simplemente tienes un componente que es pura funcionalidad y tú te encargas de utilizarlo. El hecho de que sea puro, sin estilo, pues te permite que tú cojas o puedes copiar y pegar los estilos de ejemplo que te vienen, porque te vienen con ejemplos ya hechos con Tailwind CSS y lo puedes usar tal cual, pero también puedes modificarlo y adaptarlo a tu necesidad de una forma bastante más sencilla que como otros tipos de componentes que ya vienen estilizados. Y otro proyecto que también me parece muy interesante, sobre todo a pequeña escala quizás, que es cuando empiezas una aplicación y pues, simplemente quieres utilizar un botón. Pues claro, con Tailwind CSS pues no es tan trivial porque tienes que poner pues bordes, sombra, elevation, color, texto, bueno, bastantes cosas, ¿no? Entonces con Daisy UI es una abstracción por encima de Tailwind CSS que te permite, pues tiene un montón de componentes de formularios, Flexbox, Heroes, Footer, Avatar, 1000 historias, Cars, que basándose en los componentes de bajo nivel de Tailwind CSS, te proveen de componentes de alto nivel. Entonces, estos componentes sí que son visuales y son una agrupación del otro. Entonces, esto es muy útil para empezar una aplicación desde cero, porque simplemente pones una sola clase de Daisy UI y ya tienes un botón, tienes una navbar, etcétera. Pero yo creo que a la larga, cuando tienes una aplicación muy grande y que quieres personalizar mucho, quizá no es tan fácil, ¿no? O no es tan útil. Entonces, bueno, es una forma muy rápida de empezar un proyecto de cero. O sea, si yo tuviera que empezar un proyecto de cero, ahora mismo lo haría con Tailwind CSS y Daisy UI, sin duda. Interesante. Y eso es todo por mi parte. Así que bueno, ahora ya dejamos un rato de preguntas tanto para mí como para Javi sobre cualquiera de los temas, cualquiera de los blips. Y bueno, María, creo que tú vas a hacer. Sí. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Creo que estuvo bastante clara. No veo ninguna pregunta en la sección de QA, pero bueno, tenemos 5 minutos y antes de finalizar, tal vez, no sé, quería proponerle si alguno de los dos quisiera tener como una
poner alguna conclusión final o tal vez contarnos de los blips o los temas que presentaron, cuál es el que más va con lo que están haciendo ahora, tal vez en su proyecto, en su día a día, o cuál les gusta más o lo recomiendan más, como una conclusión final del webinar. Bueno, yo creo que el que ha puesto Alejandro de telepresencia, creo que es algo que ahora con el mundo de Kubernetes y Docker y todo esto es algo muy útil. Yo lo veo útil, pero sí que creo que este warning que él ha comentado sobre tener en cuenta que puede significar que tal vez nuestra arquitectura no está bien montada o tenemos una arquitectura demasiado compleja, es algo también a tener en cuenta. Así que yo creo que eso para mí está un poco relacionado también con lo que hemos hablado al principio sobre la ley de Conway, porque si tienes estos servicios entre medias que tienes que probar y dos servicios se llaman entre sí, ¿por qué está ahí? ¿Es porque otro equipo es responsable de él y tú no tienes ese manejo o por qué no? ¿Tú qué piensas, Ale? Sí, y también está relacionado con el tema de la carga cognitiva, ¿no? Porque sí, a veces cuando es algo tan difícil de probar, no dices, vale, esto lo podía probar en local, pero tengo que montar 7 servicios, 7 bases de datos y al final, como es tan difícil, no lo haces, ¿no? Y dices, bueno, pues prefiero, como tengo esta herramienta, pues simplemente lo pruebo allí y ya está. Pero sí, es como muy potente, pero con cuidado. Cuidado porque si no te puedes encontrar que eh, entras como en un ciclo vicioso. Sí, yo recuerdo haber estado en algún proyecto donde la gente no probaba directamente en local, porque no era capaz de levantar el proyecto, era muy complicado, tenías que tener un montón de servicios, entonces intentaba no utilizar local. Y aunque había como herramientas para poder levantarlo, era tan complejo todo, necesitabas tantos servicios, tanto conocimiento en la carga cognitiva que hablábamos, que al final no se hacía. Entonces yo creo que ahí hay un punto, sí, de esto. Sí, y bueno, yo creo que la Forking Metrics es algo que a mi punto de vista al principio parece que no te da mucho valor, porque dice, bueno, son 4 números, 4 métricas que ¿para qué sirven? Pero cuando intentas sacar esas métricas de tu propio proyecto, te das cuenta de lo que haces bien o lo que haces mal y te permite sacar ideas de cómo mejorar tu ciclo, ¿no? Y cómo acelerar el ciclo de desarrollo. Estoy viendo ahí una Gracias, pregunta Alan, de gracias, Alan. Chris. Sí, ahora veo una pregunta, justo les iba a Sí. decir. Bueno, Chris nos pregunta si conocen algo como telepresence pero para serverless eh, y es para Kubernetes específicamente. Es para Kubernetes porque trabaja con ETA y mete ahí como un proxy dentro del clúster y reemplaza el pod. Y para serverless, la verdad es que no conozco, pero bueno, quizás no sería tan complicado hacer un wrapper de una Lambda o de algún Fargate que te haga ese proxy hacia tu local, pero bueno, no conozco. No sé Yo qué es. recuerdo que había una startup, pero es que no me acuerdo cómo se llama, que querían hacer algo así para poder debuguear en producción. No sé, querían mejorar la experiencia de un desarrollador. Pero no era tanto como telepresencia, sino que era como poner algo, instrumentalizar el código para poder pararlo y ver las variables y esto. Era algo muy loco, pero yo sí que lo he escuchado. Lo que pasa es que no sé si funcionaría para aplicaciones serverless. Una cosa que he visto de Telepresent, que no sé si han sacado hace poco, ¿no? Es que ya no es solamente que tú puedes reemplazar los pods con tu aplicación local, sino que puedes hacer una maravilla que el proxy no simplemente intercepta todas las llamadas, sino puedes hacer que basándose en un header de la petición vaya a tu container o vaya al otro. Esto te permitiría, lo que te hace es, te crea una URL dinámica en la que se autoinyecta un header. Entonces, cuando tú entras a esa URL, puedes ir a tu entorno de producción, pero que esa llamada pase por tu
pod local. Solamente esa y el resto de usuarios de tu aplicación vayan por el flujo normal. Entonces esto te permite, pues hay casos, ¿no? Cuando tienes un bug muy raro que es imposible de reproducir en un entorno local, dices, bueno, lo voy a depurar en producción. Esto te permitiría llegar a ese punto. Pero bueno, aún así a mí me da miedo, ¿no? Porque una de Sí, las sí. cosas del problema de telepresence es que tú interceptas las llamadas, pero cuando empiezas a trabajar con colas o con servicios externos, eso ya no lo intercepta. Entonces, ahí tienes que hacer algún proceso manual para tener en cuenta esos casos. Perfecto, justo a tiempo. Gracias a los dos por la presentación y gracias a todas las personas que se unieron y se han quedado hasta el final. Esta presentación y este webinar fue grabado, entonces les vamos a enviar junto con la grabación también un link de feedback para que nos ayuden dando feedback de la presentación, que nos ayuda mucho en los eventos y también a los speakers. Y muchas gracias a todas las personas que se conectaron, que tengan un buen resto de tarde, noche. Gracias a todos. Muchas Gracias, gracias. María. Gaby, gracias, Ale. Adiós, Hasta Javi. luego. Adiós. Adiós.